Estamos en las pantallas de TV con Ramón Chioconi. Ramón Chioconi, es un placer estar hablando con vos en esta oportunidad porque se cumplen 30 años del atentado a la AMIA y particularmente vos estabas en ese momento en Buenos Aires pasando por ahí. Contanos, Ramón, ¿cuántos años tenías? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo viviste? En ese momento yo vivía en Buenos Aires, estaba estudiando medicina, tenía 22 años. Ese día tenía un examen en la facultad y había decidido no rendirlo. Igual fui a la facultad y mientras esperaba que salieran mis compañeros clásicos para saber cómo les había ido y demás, me había sentado en la puerta hacia afuera de la facultad, era tempranito, eran un poco más de las 9 de la mañana, adelante de entrada a la facultad hay toda una explanada y una plaza, y de pronto hubo un estruendo tremendo, ¿no? Que empezó a rebotar en los edificios, era difícil saber de dónde venía, y al otro lado de la plaza, detrás de unos edificios, surgió una columna de humo. Entonces supuse que había venido de ahí, yo empecé a correr hacia el lugar y cuando llegué, bueno, había pasado lo que había pasado, que en ese momento no sabía qué era, pero la realidad es que eran escenas que yo solo había visto en películas de guerra. Autos cruzados en la calle, gente herida, sangrando, alejándose del lugar. El piso de esas calles, cuando doblo por la avenida Córdoba, una gran avenida que hay en Buenos Aires, por la calle Pasteur, donde estaba el edificio de la AMIA, eso era una alfombra de vidrios porque los vidrios de todos los edificios en varias cuadras habían estallado. Y bueno, inmediatamente lo primero que hicimos fue empezar a ayudar en lo que podíamos, ¿no? Era toda una situación dantesca que nadie estaba preparado para encontrarse con eso. La gente estaba inmovilizada, nadie se movía, ni para un lado, para el otro, absolutamente nada. Recién las primeras personas que me crucé cuando yo entré rápido para ver qué había pasado en la calle Pasteur, salía, los primeros que vi caminando eran personas que salían, los que podían caminar con, como te decía, heridos, sangrando, que seguramente iban para el lado del hospital, y ahí al poquito una persona me llama y me dice, vení, dame una mano, y había un herido en el suelo, inconsciente. Me acuerdo que agarramos un cartel del frente de un negocio que se había caído, todo eso estaba destruido, lo usamos como una camilla improvisada, cargamos al herido y ahí nos fuimos corriendo al hospital de clínicas, ¿no? El hospital de clínicas es enorme, ocupa toda la manzana, así que cruzamos por dentro, todo por una galería del hospital de clínicas hasta la guardia que estaba del otro lado, dejamos este herido en la guardia e inmediatamente volvimos al lugar. Y realmente era una película, es algo que nunca nadie está preparado para ver. Los autos, como te decía, en la calle, todos los frentes de los locales destruidos, y cuando llego al lugar donde claramente había surgido la explosión, era una montaña de escombros. Recuerdo haber mirado en las paredes de los edificios vecinos que se veían las líneas de lo que habían sido los pisos del edificio La AMIA y eran creo que 8 pisos. Yo pensé, 8 pisos están acá, ¿no? Y era una pila enorme de escombros que uno no sabía por dónde empezar a intentar hacer algo, ayudar, ¿no? Y de a poquito empezó a llegar más gente, pero al principio me acuerdo estar un sentimiento casi de soledad en ese lugar, ¿no? Los pocos que habían podido moverse se habían ido, ¿no? Los que habíamos entrado a ayudar éramos al principio muy poquitos. Ramón, entiendo que sos uno de los primeros que llegaste porque estabas muy cerquita. ¿Qué pasó cuando empezó a llegar bomberos, gente de los hospitales? ¿Les pidieron ayuda? ¿Pudieron seguir ahí? ¿Los corrieron? No, la realidad es que fue llegando gente de todo tipo, sí, por supuesto, llegaron instituciones, llegó la policía, llegó bomberos. Nada de todo eso ayudó a mejorar la organización, que no la hubo. Yo debo haber estado, esto fue creo que a las 9:53 de la mañana, la explosión, casi las 10 de la mañana. Yo estuve por lo menos hasta la 1 del mediodía, 1:30, en el lugar, haciendo de todo y cualquier cosa donde se podía ayudar, ayudé, pero la realidad es que en todo ese tiempo que yo estuve ahí, y de hecho intenté generar algún tipo de coordinación, no hubo ninguna coordinación. A tal punto que en el momento que yo decidí irme,
que era cerca, ya pasado el mediodía, me fui porque sentí que no tenía ningún sentido que yo estuviera ahí, yo ya no ayudaba, ya era una persona más que generaba una muchedumbre que no se podía prácticamente caminar. Y ahí me di cuenta, al querer salir para un costado, que el ingreso a las esquinas estaba vallado y estaba controlado por la policía. Pero realmente, desde el primer momento en adelante, fue muy caótico y muy desorganizado, por lo menos estas primeras horas del intento de ayudar en algo, ¿no?